El Consejo de Gobierno aprobaba este martes 22 de septiembre el inicio de los trámites para la elaboración del proyecto de Ley Audiovisual de Andalucía. El texto atenderá las necesidades de regulación integral de este sector estratégico para la economía, la cohesión social y la proyección cultural de la comunidad, además de establecer medidas para asegurar la defensa del servicio público. El documento inicial que se ha dado a conocer al Consejo recoge el resultado de más de una veintena de reuniones con más de medio centenar de colectivos, desde administraciones públicas a profesionales del sector audiovisual, entre ellos la presencia de Acutel, Asociación de Teleoperadores y Televisiones Locales de Andalucía, que ha constituido la llamada Mesa para la Ordenación e Impulso del Sector Audiovisual. Este proyecto de ley era muy demandado por este sector, que se ha visto muy castigado por la crisis económica y que es estratégico y de peso tanto para la economía como para la propia sociedad andaluza. La iniciativa intensa del Gobierno en este anteproyecto de ley, lo recordarán ustedes. Recordarán que este es un proyecto de ley, un anteproyecto de ley muy demandado, consensuado y trabajado con todos los sectores que trabajan en este campo. Un sector al que ustedes no son ajenos, muy afectado por la crisis económica, y, por tanto, sin duda, un sector estratégico y de peso para nuestra economía y para la propia sociedad andaluza. Este documento pretende dotar a Andalucía de un instrumento propio, sin perjuicio de la legislación estatal, que se centre en atender las necesidades regulatorias en Andalucía, con especial atención en la defensa del servicio público de comunicación audiovisual, de forma que quede garantizado que no puedan producirse privatizaciones ni externalizaciones. También se fomentará el empleo estable en este sector. El documento que ha visto hoy el Consejo de Gobierno pretende dotar a Andalucía de un instrumento propio que, sin perjuicio de la legislación estatal, se centre en atender las necesidades regulatorias en Andalucía, con especial atención en la defensa del servicio público de comunicación audiovisual. De forma que quede garantizado este carácter público y no se produzcan ni privatizaciones ni externalizaciones en aquellos sectores que son de la comunicación audiovisual pública. Queremos llevar una regulación integral de la actividad. Se trata de dotarnos de un marco normativo que nos ayude a modernizar, a ordenar, a optimizar el sector, a impulsarlo, que está llamado a jugar un papel importante en la salida de la crisis económica. También forma parte del trabajo lento pero constante del cambio de ese nuevo modelo productivo que estamos desarrollando y que hay que seguir implementando en nuestra tierra. Respecto a los derechos, el anteproyecto amplía su catálogo considerando a los usuarios no solo como destinatarios de los servicios, sino como parte integrante de la comunicación audiovisual. En este sentido, establece medidas para mejorar el acceso de la ciudadanía a los medios y el adecuado reflejo de la diversidad política, cultural y social de la comunidad. También impone obligaciones concretas a administraciones y medios de comunicación para la protección de los menores en sus derechos al honor, la identidad y la imagen, además de garantizar el conocimiento de los contenidos de los servicios de televisión y sus horarios de emisión con una antelación suficiente. La norma andaluza ampliará las franjas horarias de protección reforzada vigentes ahora y fijados por la legislación estatal básica, la Ley General de la Comunicación Audiovisual. De forma similar, la ley garantizará los derechos de las personas con discapacidades auditivas y visuales con diversos requerimientos mínimos en cuanto a horas de emisión adaptadas. Con el fin de facilitar la implicación de la sociedad, el anteproyecto recoge la creación del Consejo de Participación Audiovisual de Andalucía, que estará integrado por representantes de la ciudadanía y de los agentes del sector. La regulación de la futura ley alcanzará a todos los prestadores de servicios de comunicación audiovisual, incluyendo los privados, los públicos locales y el autonómico. Por primera vez en España, también se reconocerá y se dará cobertura legal a los que surgen en el ámbito de las universidades y los centros docentes públicos, así como a los comunitarios sin ánimo de lucro. Con la definición de las condiciones de prestación, la gestión de sus licencias y el control y supervisión de su funcionamiento, el anteproyecto alcanza así la regulación integral de todos los ámbitos del sector. En relación con el apoyo a la actividad económica y empresarial audiovisual, que actualmente se desarrolla de forma dispersa, el anteproyecto establece las bases de un sistema de incentivos, bonificaciones fiscales y ayudas a la financiación para respaldar proyectos de creación, producción, distribución, exhibición y promoción exterior. Creo que es importante desarrollar para el fomento del sector ayudas a la financiación
incentivos y bonificaciones fiscales a las actividades audiovisuales y cinematográficas realizadas en Andalucía. Este será un trato absolutamente preferente en el desarrollo posterior del reglamento de esta ley. La ley introducirá también destacadas novedades en relación a los derechos y obligaciones de los prestadores de servicios audiovisuales y fortalecerá los mecanismos de control vinculados a los del carácter público local. Se detallan así medidas para asegurar, con mayores garantías que la legislación estatal, la prohibición efectiva de emitir publicidad en emisoras y licencia. Con la nueva ley, los anunciantes, las agencias de publicidad y los terceros que contraten con emisoras sin título habilitante serán también responsables. En la misma línea de un mayor control de la actividad para luchar contra la piratería, se refuerza la actividad inspectora y el régimen sancionador. En el primero de estos aspectos, la ley dotará a la Administración autonómica de nuevos mecanismos para acceder a los lugares que pueden estar vinculados a emisiones o servicios audiovisuales irregulares o ilegales. En este sentido, se crea la figura del colaborador necesario, por ejemplo, para los titulares de parcelas donde se sitúen torres de emisión que deben prestar su ayuda para el acceso a las mismas. Creemos que también en algunos términos como el que aparece como novedad, que es luchar contra la piratería, es un elemento que distingue a esta ley. Y sobre todo, tenemos la obligación de controlar que no la haya y tenemos también que considerar que hay que arbitrar los instrumentos jurídicos propios y más eficaces contra las emisiones ilegales. Por tanto, aquí, junto con un código que tiene establecido de sanciones, dispone esta ley de 6 títulos y un centenar de artículos en total, tratando de establecer las medidas necesarias para mejorar la eficacia en la lucha contra esas emisiones ilegales. Se refuerza la actividad inspectora y en su artículo 43 queda establecida la prohibición de incluir publicidad en emisiones sin licencia. Muy importante. Prohíbe incluir publicidad en emisiones sin licencia. Hace responsable a los anunciantes, a las agencias de publicidad, a las agencias de medios o terceros que contraten con la emisora o cadena o medio que no tenga licencia y a esta por difundirlo. En cuanto al régimen disciplinario, el anteproyecto tipifica nuevas infracciones y sanciones para los casos de incumplimiento de esta colaboración y también para quienes realizan comunicaciones comerciales con prestadores del servicio sin licencia. El texto también actualiza las sanciones económicas previstas en la Ley Básica para hacerlas más acordes con la realidad y dimensión del sector audiovisual en Andalucía. Las cuantías para las infracciones tipificadas como muy graves, entre ellas la emisión sin licencia, oscilarán entre los 80.000 € y 1 millón de euros para los servicios de comunicación televisiva y entre 20.001 y 200.000 para los radiofónicos. En el caso de las infracciones graves como incumplir el deber de comunicación previa o alterar los parámetros técnicos de emisión, se podrán imponer sanciones de entre 20.001 € y 80.000 para las televisiones y de entre 10.001 a 20.000 € para las radios. El régimen sancionador se completa con multas para infracciones leves de hasta 20.000 € y 10.000 €, respectivamente. Esta prohibición es una de las principales novedades de la ley también y que hay que entenderla en el contexto adecuado. Por tanto, tiene un régimen sancionador con una horquilla muy amplia. Incluye multas que oscilan entre los 10.000 € para infracciones leves hasta el 1 millón de € para infracciones graves o muy graves.